antes de que fallezca, entonces yo quería saber un poco más de la historia de mi mamá. Entonces fui a buscarla para que me cuente cosas de mi madre. Pero no me contaba nada, entonces dije, ¿dónde está mi Uber? No, pero sí, se trataba de, pero no me contaba, no me daba. Y cómo va subiendo la música. Aquí nos encontramos en una entrega más de su programa Vivir Volviendo. Nueva jornada, nuevas historias, nuevas emociones y nuevas... Nuevo look. Nuevo look, nuevo todo. Algo pasó. Bienvenidos todos. Qué alegría volverlos a ver. ¿Me extrañaron la semana pasada? No, cuénteme. Demasiado. No es lo mismo estar lidiando aquí con el Capitán Jaxa. Definitivamente, Francisco, no nos vuelva a hacer eso, por favor. Que ya sé, lo voy a apuntar en la libreta para no volver a faltar. Pero gracias por tenerme nuevamente y muy contento. Cuénteme, cargados de noticias, cargados de información, cargados de temas y siempre, ¿no? Con el ánimo, con la emoción de poder compartir de vuelta con ustedes nuevas cosas que nos vienen tocando la realidad. Había, capitán, un tema que me dejó a mí pensando y era justamente relativo a la falta del capitán Francisco la anterior semana, que dijo, tengo que cuidar a mi nieto. Sí. Y yo dije, wow, el nieto, o sea, qué tan importante es el abuelo en la vida de los nietos. Y me puse a pensar, entonces fue así que entre diálogo y diálogo con Oscar dijimos, ¿por qué no hacemos un programa en base a cuál es el papel, el rol que cumplen los abuelos con los nietos, en especial en esta etapa que se encuentran en los Estados Unidos? ¿Cómo es el diario vivir y cómo es la influencia, la incidencia, la participación y cómo pueden influir en el futuro? Bueno, sí, de verdad que tengo una nieta de 7 años, hermosa, Camila, y pues hay algunas cositas que puedo aportar al respecto. Pero sí, pudiéramos partirlo en 3 secciones. La primera pudiera ser el abuelo de aquí de los Estados Unidos, el abuelo anglo versus el abuelo hispano. Son dos cosas totalmente diferentes. Y luego nos podemos ir yendo por las ramitas y mirar a ver cuáles son las positivas y las negativas de los abuelos que están acá, de los nietos que no tienen sus abuelos acá, que no pueden viajar de México para acá o de cualquier otro país hacia acá, o los nietos no pueden ir allá a verlos. Pudiéramos arrancar por ahí. O sea, primero que todo, las diferencias y lo que se puede comparar entre el abuelo anglo y el abuelo hispano, y luego comenzamos a irnos por las ramas. ¿Cómo les parece? Vale. ¿Usted ya es abuelo, capitán? ¿O no? No, todavía no tengo ni hijos, pero okay. Bueno, ya usted ya es padre de familia. Sí. Bueno, miren, en esta mesa se dan las 3 generaciones. Las 3 generaciones, abuelo, padre y y el resto. Pero esperemos que ese hijo no sea como algunos hijos que dicen, bueno, pues yo aquí tengo a mi papá y mi papá me puede cuidar a mi hijo, y entonces se convierte eso como que se enredan, y a veces el hijo abusa del papá para que le cuide al nieto, y ahí también vienen otras consecuencias. Es lo que pasa siempre. El abuelo casi termina siendo el niñero de los hijos, y no debería ser así. El abuelo debería, sí, tener momentos de calidad con los hijos, pero de momentos que son únicos, pero no utilizar al abuelo como el niñero de tus hijos. Y creo que es algo que lo vemos en común nosotros. No sé si les ha tocado vivir a ustedes alguna situación de esas. Bastante. Sí, entonces ya puede hablar de experiencias. Sí, y he visto, y sobre todo en la parroquia cuentan muchas historias. No, pero es que se pone a tener muchachitos y que el que lo cuida soy yo. Hay familias donde la señora, la parejita de abuelos, cuidan al hijo y al nieto.
Entonces ese hijo y ese nieto terminan criándose como hermanitos. Entonces eso puede ser también un poquitico traumático para ese niño pequeño de saber, bueno, me están tratando igual que tratan a mi papá, nos tratan como dos hermanitos. Hay unas generaciones que de pronto les está faltando ese arranque, ese empuje y pues dicen, bueno, pues aquí está mi papá. Mi papá adora a mi niño, entonces voy a aprovechar ese cuartico de hora y ahí lo dejo. Yo me voy para mis rumbas, me voy a jugar mi fútbol y el niño mío se queda con mi papá. Entonces ese abuelo termina criando al hijo y al nieto. Entonces, ahí es donde se complica la cosa. Qué interesante, porque si nos situamos en la realidad y el contexto de este país, que precisamente demanda que las comunidades inmigrantes se ajusten a las realidades que hay en cuestiones de trabajos, de horarios, de todos los obstáculos que pudiera tener este país, a veces no nos damos el lujo de pensar en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque vivimos al día y lo que haya, ¿verdad? Sin embargo, lo que escucho es que la experiencia de ser abuelo es totalmente diferente. Hablemos de la expresión de cariño, cuidado, afecto, disciplina al de los padres. Es lo que estoy escuchando. Sí, primero que todo, ya uno termina la tarea con sus hijos, bueno, nunca termina y nunca Sí. terminamos de aprender. Pero entonces esa rigidez, ese apretar, ese exigir, esas expectativas, se acaban con los nietos, porque usted con el nieto lo único que quiere hacer es disfrutar, como decía Saúl al principio. Entonces, cuando las cosas vienen sanas y naturales, pues el viernes por la noche o el sábado en el día que va a tener uno a su nieta, eso va a ser una calidad exorbitante, bonita, hermosa. Pero cuando ya se convierte en algo de todos los días, pues ya entra a ser más uno papá que abuelo. Entonces Sí. se acortan las distancias y el momento de gozo se diluye. Entonces esa cosa bonita del abuelo ya pasa a un segundo plano. Y eso sucede mucho en este país, dentro de nuestras familias inmigrantes, porque a nosotros nos gusta, en nuestros países vivimos 3 y 4 generaciones en una misma casa. El hijo se queda, luego tiene hijos, ya son nietos y a veces hasta bisnietos y todos comparten Sí. una casa y eso no tiene nada de raro, pero en este país sí se ve un poco raro. Sí, pero también es bueno ver las condiciones que te llevan no sé si llamarle extremo, pero en nuestra cultura es esa normalidad, que generalmente los abuelos terminan cuidando a los nietos por una situación económica. Porque hoy Ok. en día mandar a tu hijo Cuidado del niño. childcare, Al daycare. al daycare, es bastante caro. Ok, usted está dando una excusa y una razón muy valedera. A veces en este país tenemos que ayudarnos entre todos, eso está muy bien, pero yo no sé hasta qué punto, no sé usted qué opine, mi capitán Oscar, qué tanta calidad le puede estar dando una persona de 65 años que ya trabajó toda la vida, que ya está cansado, que tal vez tenga algunas complicaciones médicas de salud y que le dejen 4 muchachitos todo el día. Yo no sé qué tipo de educación le esté dando a sus niños. Hay mucho amor, sí. Ya no le va a exigir como le exigió a sus hijos, ahora va a ser un poco mejor con sus nietos, sí. Pero ¿cuál es la educación que le está dando? Yo pienso que deberíamos de considerar mejor hacer un poquitico más de esfuerzo y tener esos niños en un sitio donde reciban un poquitico más de formación, de educación, porque ya esos abuelos ya están cansados. Yo no sé si le están dando la misma calidad de educación. Un viernes o un sábado o un domingo está bien, pero todos los días eso cansa y no está muy bueno para los niños que eso suceda. No sé, ¿usted qué opina? Pues yo por eso preguntaba, Saúl, calidad de vida para quién, ¿verdad? Porque veo también la postura de una persona ya en sus 60, 70, hasta pudiera ser 80, que me imagino que ya están jubilados, con otras expectativas, otros planes. Independientemente de la situación económica, qué tipo de calidad de vida se espera de esa persona si está fungiendo con responsabilidades que ya no le toca. Muy buen punto. Entonces, por eso preguntaba la calidad de vida para quién. Pero yo más bien quiero quedarme con este aspecto de la cultura. Porque sí, no podemos generalizar y decir este es el ideal porque conocemos que nuestras familias inmigrantes hispanas a veces no nos alcanza a ir más allá. Solamente vivimos al día, ¿verdad? Quizá nuestra opinión ayude como a iluminar posibilidades. Pero este aspecto de la cultura, para mí, yo le sigo batallando porque aunque tengan las posibilidades económicas, aunque tengan un poco más de tiempo los abuelos, aunque estén de alguna manera en espacios amplios, el abuelo o la abuela fungen y tienen una función que creo que nadie más puede tener en la familia. Completamente. No sé qué, y quizás aquí podemos meternos a nuestras experiencias con nuestros propios abuelos, como para tratar de identificar
que bien o mal, o sea, es un rol único. Pero lo que usted está queriendo decir es la importancia de tenerlos. Sí, la importancia de tenerlos Ok. en la cultura hispana en este país. Ya le estoy entendiendo. Tiene muchísimas más ventajas que desventajas y le doy Sí. toda la razón. Y a ese punto yo iba. Hay personas que no, hay niños que no están viendo a esos abuelos porque la situación No. migratoria, ellos no pueden venir o los niños no pueden ir allá. Entonces, ese puente, ese enlace, esa semillita que el abuelo siembra en ese niño, ya no se está viendo. Yo la tuve, mis hijos la tuvieron, pero muchas personas tal vez no están viendo a esos abuelos porque no pueden viajar ni de aquí para allá Sí. ni de allá para acá. Eso está haciendo un vacío, está haciendo un hueco. Se que corta no se una puede llenar. generación Exactamente. de las raíces y lo hablamos la semana pasada, sobre todo en cuestiones del lenguaje. ¿Qué abuelos ahorita que viven en Estados Unidos, otra vez fuera, dentro de casa, la situación económica, pueden comunicarse efectivamente con sus nietos? Ese Entonces es el se rompe esa línea o esa oportunidad que solamente pueden dar los abuelos, ¿verdad? Entonces sí, a lo mejor yo me fui a otro nivel, pero me quedé pensando cuando mencionabas de la realidad del latino aquí en Estados Unidos. O sea, dichosos los que pueden fungir. Le podemos seguir dando a este aspecto de calidad, de mejores prácticas, de oportunidades de crecimiento. Pero yo no tuve a mis abuelos, por ejemplo. Cuando nací ya había fallecido uno y el otro falleció 3 o 4 años, cuando tenía 3 o 4 años. Entonces yo no sé lo que significa tener un abuelo. Entonces cuando me pongo a pensar en este tema, o sea, me retracto un poco porque digo, no lo experimenté. No sé si me hizo falta o no. No lo he pensado lo suficiente. Pero cuando escucho experiencias y todo lo que me estás diciendo, digo, caray, que yo no tengo memoria de eso. ¿Por qué? Porque sé que solamente alguien con la función de un abuelo puede llegar al corazón de los nietos. Como abuelo, ¿tú ayudarías a cuidar de tus nietos y como ya parte de un trabajo, una responsabilidad? Yo Tú creo que como abuelo. la pregunta sería si puedo ayudar a mis hijos a que críen sus hijos mejor. Bueno, Santi, vaya a recorrer grabando este programa porque un día yo le voy a poner play de vuelta a esto. Sí, yo creo que los ayudaría, pero los estoy escuchando y definitivamente si yo me visualizo y me da Dios la licencia de llegar a ese momento, claro que sí, sería uno de esos abuelos que mantendría lo que le llaman aquí los boundaries, los límites, porque sí creo que en mi límite, estoy hablando aquí que alguien que no experimentó el amor de un abuelo, abuelas maternas una, conste que abuelo no es nada más para masculino, pero a los abuelos los disfruté muy poco, solo la abuela materna de mi papá la tuve un poco más, entonces sí alcanzo a ver que hay que mantener una sana distancia, pero otra vez, ese es el ideal. Sí. Ese es el ideal pero bueno, volviendo al punto de, mira, abres muchos puntos de discusión, pero en el que me enfoco es que tienes mucha razón en eso, que a veces el abuelo ya no se puede comunicar con el nieto por el tema a veces del idioma o de la manera en que de la expresión, pero eso va aún más allá, ya no solo es con el abuelo, a veces es con el padre. Sí, ya. Con el padre no se pueden comunicar por el tema del lenguaje, porque el niño habla inglés y cuando el padre le habla en español casi no te entiende. Desde ahí ya se está rompiendo ya una relación familiar. Pero sea como Pero o sea, se agrava mucho más en el abuelo. Porque ya si el padre ya le cuesta entender al hijo o el hijo le cuesta entender al padre, imagínate el abuelo, habla chino el abuelo. Y aparte que a los abuelitos les gusta hablar con tantos historias, recuerdos, frases, cosas así, ya se te hace griego. ¿Qué habla este señor? O sea, entonces es realmente complicado el tema y ver de qué y de vuelta no solo tratamos de exponer el problema, pero sino también al mismo tiempo tratamos, ¿no?, de que se traiga conciencia y se reconozca que hay una situación ahorita presente que está impidiendo la comunicación propia y debida entre hijo, padre, bueno, y en este caso más puntualmente abuelos. Pero entre el hijo y el padre por lo menos hay un compromiso de escuela, de llevarlo al colegio, de ir a comprarle los zapatos, donde ese muchachito así no quiera hablar el español, pues les toca entenderse.
pero con el abuelo no. Ahora, estamos hablando del lenguaje, pero ¿qué opina usted de los aparatos electrónicos? Que ya los niños, ya usted los ve todo el día en el tablet, en el iPhone o en los juegos. Entonces son dos barreras. Y estamos hablando de los abuelos que potencialmente estén aquí, cerca de esos Sí. nietos, sin contar con los que no pueden viajar para acá. Totalmente. O sea que hay muchas barreras en estos momentos. Y el llamado sería, pues primero, para que trabajemos duro en que nuestros niños sean bilingües. Tenemos el potencial, las oportunidades para que estos niños crezcan bilingües y puedan acceder a esa fuente de información que tienen esos abuelos, que de alguna manera tiene que ser conectada y para la historia, que se siembre esa semilla y que estos niños sepan lo que pasó antes con sus bisabuelos y tatarabuelos y algunas tradiciones y costumbres que no se pueden perder. Ese cablecito no se debería de cortar. Pues ahí tenemos que trabajar duro. Sí, fíjate, yo te cuento una experiencia. Cuando mis hijos fueron por primera vez a México, tuvimos la oportunidad de llegar a la parte donde es mi esposa, en Zacatecas, y recuerdo que hicieron una pequeña excursión. Yo no alcancé a ir, pero dentro de las fotos y lo que me cuentan, mi suegro, que le mando un saludo, ¿verdad, don Mario? Los fue llevando por diferentes lugares que él construyó, ¿verdad? Él trabajó mucho tiempo, ¿verdad? Como soldador, con proyectos grandes. Entonces, ese momento fue clave para Santi, el más grande, que era el que más entendía. Y hasta la fecha él habla, ¿verdad? De los edificios que su abuelo hizo. Y lo tiene como de referencia, ¿verdad? Entonces, si le preguntas a él cuáles son sus sueños, ¿verdad? Está esta parte de la arquitectura, y tiene como referencia a su abuelo porque recuerda, o sea, hace 3 años, 4 años casi, que lo impactó, ¿verdad? Eso de decir, mi abuelo hizo eso. Entonces, a eso me refiero de que solo hay aspectos que los abuelos pueden llegar a los nietos, ¿verdad? Concuerdo con Francisco, que reconociendo las limitaciones, debería ser ese encuentro con ellos, aunque sea el fin de semana, aunque sea una tarde, o si son 2 días a la semana, pues debería ser eso, ¿verdad? La expresión plena de amor, en cariño, que los padres no se los podemos dar, porque los tenemos diario a los niños. Y la falta de tiempo, a veces la excusa de que tenemos que ir a trabajar, o a veces somos los papás, somos los que tenemos que darle la disciplina y exigirle a nuestros hijos. Pero como abuelos podemos dedicar ya un tiempo más de calidad, más de gozo y disfrutar el fin de semana en cosas diferentes, enseñarles algunas cositas que el papá no tiene tiempo de enseñarle, pero sobre todo tiempo de calidad y crear memorias. Ahí, sobre todo aquí en la ciudad, hay muchos sitios, hay una cantidad de parques que son gratis, o si tiene con qué, pues el Museo de los Niños. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer con los nietos. Yo pienso que la disciplina se le debe dejar al papá con el hijo. El abuelo tiene que dedicar tiempo de calidad, construir memorias y transmitir las culturas, las tradiciones y todo el aprendizaje Hasta que la nos fe. dieron. Y la fe, exacto. Entonces, ¿qué más quiere un niño cuando llegó el sábado en la tarde o el domingo? Vamos donde la abuela porque cocina unas tortillas muy ricas. Entonces, eso no está en la casa. Ya de pronto nuestras esposas o nosotros no nos queda tiempo para preparar una tortilla from the scratch, pero la abuela sí. Entonces, hay que tratar de mantener esas memorias, esa conexión bonita de nuestros hijos con los abuelos. Y es una tarea que se puede trabajar en eso. ¿Qué memorias tiene este capitán de sus abuelos? ¿La abuela? ¿El abuelo? No. ¿O eran esos que, perdón que le interrumpa, pero estoy leyendo su mente? ¿Era la chancla voladora que llegaba usted y palo? Él se portaba No, de hecho, bien. a mis abuelos solo conocía una abuela por parte de madre, pero solo vino por 3 días a la casa y Entonces también le faltó experimentar. sí, de hecho, pero nació más en mí el sentido de irla a buscar recién hace unos, antes de que fallezca, entonces yo quería saber un poco más de la historia de mi mamá. Entonces fui a buscarla para que me cuente cosas de mi madre. Pero no me contaba nada, entonces dije, ¿dónde está mi Uber? No, pero sí, se trataba de, pero no me contaba, no me daba mayores. Y creo que ya era porque le fallaba un poco la memoria, entonces creo que se le hacía difícil y se confundía, entonces dije, bueno, o sea, Sí. no, ¿qué más? Y nada. Bueno, hay circunstancias de circunstancias, ¿no? O sea, hay abuelas de abuelas. El común denominador es una abuela amorosa, una abuela condescendiente, una abuela permisiva, una abuela que a toda hora quiera brindar un cariño y no exigir mucho. Pero en el caso mío, que soy del 71 y que mi abuela pues ya tenía sus añitos, que paz descanse, había afecto, había cariño, había condescendencia, un poco de
permisividad, pero en ese entonces tal vez a ella no le sembraron la semillita del amor, eso era como un tabú, eso era como algo Sí. un poco de las películas. Entonces, a pesar de que yo sentía ese afecto, yo no veía ese amor que viniera de ni un abrazo, ni un beso, ni un te amo. Pero aún así yo la amaba y yo veía ese afecto. Entonces, hoy en día que nosotros tenemos las herramientas que podemos decir te amo, que podemos dar un abrazo, pongamos en práctica eso. Anteriormente era como un tabú, no se usaba mucho el machismo, todas estas cosas. Hoy en día es más normal ver que los padres se digan con sus hijos te amo. Entonces, cultivar esa costumbre. El Sí. niño, esto le va a hacer como cuando lo amamanta a su mamá y cuando su papá le dice te amo a su hijo, le hace un cambio, hace una diferencia gigante para el futuro de ese niño. Entonces, ojalá que si el abuelo no está presente, que sea el papá el que lo haga, pero que no pierda ese tiempo. Es que, capitán, ahí entra ese dicho de cada quien habla de la fiesta como le va en ella, ¿verdad? Definitivamente aquí mucha gente pudiera identificarse con Saúl, de decir, bueno, no hay esa oportunidad de relatar esas memorias porque no las hubo. Eh, Sin embargo, otra vez, si la vida, que por ahí va, creo que el ser humano cada vez vive más tiempo, ¿no? Entonces, si por ahí va y Dios nos concede larga vida, o sea, nos va a tocar a nosotros, ya Francisco ya tiene esa dicha, entonces sí podemos romper con esos moldes. Creo que usted me está diciendo que precisamente porque era otra generación, o otros tiempos, otra cultura, usted ha decidido romper con eso ahora que es abuelo. Exactamente, y ya lo comencé con mis hijos. Entonces yo, por ejemplo, dije, bueno, yo no recibí ese te amo muy seguido, tampoco lo daba. Eso no significa de que ellos pueden romper con ese ciclo, con ese círculo, y de ahí en adelante sus generaciones sí escuchen ese te amo, ese afecto y ese abrazo que se siente, pero que muchas veces uno no lo expresa. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de inculcar ahora con mis hijos. ¿Cada cuánto ves a tu nieta? 2, 3 veces al mes. Sí, bueno, esta semana la he visto ya como 3 veces, hemos estado juntos varias veces. Y tenía también el acceso al Museo de los Niños, entonces íbamos 2 veces al mes. O sea, es una conexión muy bonita donde usted ve que es otra cosa diferente. O sea, ellos se salen de su rutina y uno se libera también, uno Sí. quiere disfrutar el momento. Porque va a ser interesante ver cómo esta generación del señor Castellanos va a establecer ese rol de abuelazgo, se podría decir. Sí. Ese rol de abuelo va a ser interesante porque muchas cosas han cambiado, porque el tema mismo de la cultura, el tema mismo de diferentes situaciones. Por ejemplo, me imagino que cuando seas abuelo, ya tus hijos ya no comen comida mexicana. ya ahí hay más pepperoni, Sí. chicken nuggets, ya, o sea, ya el chicharroncito ya se va un poco ya relegando, pero eso también es parte de la cultura, ¿no? Porque la cultura es un todo. Sí. La cultura es la manera en la que comes, la manera en la que reaccionas, amas, perdonas. La cultura es ese todo. Entonces, hay que ir. Va a ser interesante ver cómo esta línea de abuelos van a reaccionar, ¿no? Ante. Yo pensé que ibas a hablar de mi realidad, de que si los tres deciden irse entre el convento y el seminario, porque no voy a tener la dicha de ser abuelo. No creo, capitán. No creo que se vaya al seminario, tal vez, pero al convento, capitán, tus niñas. No, uno nunca sabe, o sea, hay que, bueno, que sea lo No, que pero Dios quiera. generalmente de una familia, a veces, no sé cuánto será, pero creo que, ¿cómo será el rango eso de vocaciones? Bueno, es un tema aparte, no quiero Sí. entrar en eso, pero creo que deben ser una familia de cada 100 familias que manda una vocación. Y eso yo estoy haciendo atrevido, o sea, al decir esta cifra, porque si tuviéramos esa cifra tendríamos muchas vocaciones, pero... Bueno, también hay que esperar los cambios, ¿no? Sí. A ver qué va a pasar ahora. Y bueno, por lo menos ahora también está el diaconado. Hay muchas opciones. El oblato se llama oblate. Hay muchas opciones de dedicarse uno a la santidad, dedicarse a estar cerca de Dios y a de pronto evangelizar y a servir. Y sobre todo orar por las vocaciones, que es lo que de todas formas hay que seguir haciendo. Pero usted se puede ir preparando ya para ser abuelo y ahora tenga buena disciplina, inculque, siembre semillas, trabaje muy duro para cuando sea abuelo solamente disfrute, es lo único que le digo. 0 disciplinas. O sea, es que si yo tengo a Camila, que le mando un abrazo y un beso, que yo creo que ella también va a ver el programa, si yo tengo a Camila solamente un sábado, yo en ese sábado no puedo corregir cositas que no se las han corregido en 6 días. Entonces,
¿Por qué camino me voy yo? Eh, Por eh, el camino del... Pero ahora, y tampoco creo que sea tu trabajo. Sí, le corresponde a usted. No creo. No, Bueno, no. si hay ciertas cosas que si un niño hace algo mal, o sea, no estamos diciendo que debería ser ajeno a uno, ¿verdad? Es decir, si lo llevo al parque, si yo tuviera a mi nieto y de repente patea a otro niño, Ok. como que la Virgen me habla, ¿verdad? Yo no lo conozco, yo no lo conozco. Bueno, o sea, sí, usted le podrá decir, perdiste un privilegio, nos vamos para la casa en Sí. estos momentos. Ok, pero usted no va a ser capaz de corregir, de enderezar esa varita que ya se torció. Ese es el trabajo de los papás. Ok. Entonces, lo que usted va a hacer es disfrutarla al máximo. A ver, se lo estoy diciendo por estos 7 años sí, de sí. experiencias, de estas canitas, de, Sí, esta, sí. de este abuelazo. Oye, como eres decía usted. el abuelo más moderno que existe en Y Indianápolis, cool, ¿no? sí, O sea, ok. y cool. Déjenme agregar. Entonces, ¿qué hago yo? Sí, por supuesto que Camila no es perfecta, en algún momento no quiso comer, en algún momento no se quiso ir a la cama rápido porque está viendo la tele, entonces, pero yo en un solo día no voy a poder corregir todas esas cositas, yo no la voy a Correcto. cambiar a ella, entonces, ¿qué hago yo? Yo disfruto el momento y eso sí, cuando me la van a llevar, yo le digo, bueno, vienes, pero vamos, aquí hay esto y esto de comida, ¿crees que va a estar bien? Entonces ya ella sabe que hay de comida, ya ella sabe cuál es el itinerario, pero en un solo día uno no puede enderezar ese palito que ya se torció. Eso ya es trabajo de los papás. El abuelo, enseñarles cosas y disfrutarlos, pero corregirlos. Sí, en un enseñar, solo hay una día. gran diferencia, ¿verdad? Esa parte de enseñar, porque hay mucha sabiduría. Sí, algo que puede decir la juventud acumulada Ajá. es que ya recorrió los caminos. Entonces ya sabe por qué piedra evitar, ya sabe cuál piedra podemos patear, ya sabe cuál podemos brincar. Lo decía el Papa Francisco, ¿verdad? El niño, el adolescente, el joven va corriendo rápido. El anciano es lento, pero ya recorrió el camino. Ujú. Entonces, él hablaba en una homilía precisamente en Panamá sobre las raíces. Es más, debería haberla traído aquí. Pero fue una homilía muy poderosa en la vigilia cuando él habla a los jóvenes y dice, es que somos como los árboles. Si no estamos a través de las raíces que son nuestros abuelos, cualquier viento nos va a llevar. Entonces el abuelo tiene que ayudar, sobre todo a transmitir ese conocimiento, esas tradiciones, esa cultura, todas esas cosas bonitas que uno quiere dejarle a esos nietos, a los hijos y a los nietos, pero no desperdiciar el tiempo, se lo digo por experiencia. Y uno de mis abuelos trataba de corregirme y pues yo no tengo muy buenas memorias con él, porque yo decía, bueno, pues en mi casa me corrigen todos los días y llego allá y me van a corregir, pues me voy para donde el otro abuelo. El otro abuelo era más permisivo, más condescendiente, Más más amoroso. gozo, me toleraba cosas que no debía a veces, pero las memorias que yo tengo son espectaculares. Y todo lo que ella hacía yo lo aprendía. Habrían cosas buenas y malas, pero yo le aprendía a ella porque había un afecto. Con el otro abuelo yo no quería ni ir. Entonces, ¿por qué? Porque yo iba a que me corrigiera. Yo decía, es que tengo 24 horas con mi papá y mi mamá corrigiéndome. ¿Voy para donde este abuelo que me corrija? No, prefería ir donde la otra Sí. que me permitía hacer más cosas. Y a ella yo le aprendía más. Entonces, ese es el mensaje y ese es el consejo que le doy a los Sí. futuros abuelos. Y mira, también es que esto, toda esa parte, esa relación de también cosechar los frutos. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con los abuelos? En cierto punto, el abuelo se convierte hasta a veces en una carga o un estorbo a la familia. ¿Y qué es lo que se hace? Se recurre a dejarlo en un asilo de ancianos. Que Me es tocó mucho la tendencia de este país. Mucho la tendencia. Me tocó trabajar en St. Joseph Medical Center allá en Yonkers, New York. Mucho abuelo latino abandonado en los cuartos. La única persona que les iba a visitar era yo. Sus hijos venían una vez cada 3 años, cada 2 años. Estaban solos con las enfermeras. Wow. Duele el corazón porque son abuelos de latinos y están ahí. Entonces, en algún punto, el abuelo se convierte en un estorbo para alguna parte del colectivo social, y es como que hay que deshacerse. Y por eso te digo, saber cosechar los frutos, porque si tú eres una persona que has entregado amor, has proveído buena educación, has hecho un buen trabajo como padre, yo creo que tu hijo te reconoce eso. Y en cierta parte te ayuda a que tengas una vejez más digna. Tal vez no estoy diciendo que te tengan en la casa hasta que mueras, pero al menos te puedan tener ese sistema de visitas incluido en tu vida. O cerca. Cerca, o tenerlo en un mejor asilo, porque el asilo donde yo iba era el asilo del gobierno, y era en un cuarto, 3 abuelitos. Y a veces no les limpiaban el pañal a las enfermeras, entonces
pasaban mal. Y yo digo, qué importante es desarrollar esas relaciones de amistad, de fraternidad, de amor. ¿Para qué? Para que el día de mañana tal vez no pases eso. Para que el día de mañana tal vez te vayan a visitar una vez al mes al menos. Si tienes suerte, estarán cada 2 veces a la semana. También conozco otros abuelos que la pasaban muy bien en casas de retiro de lujo, donde en la casa me tocó ir a nursing homes que tienen piscina, clases de música, de arte, desayuno, almuerzo y cena, y aparte tienen una persona que te cuida las 24 horas. Y enfermeras y doctores. Todo, en y el mismo edificio, psicólogos. todo. Querías ir a clase, había clases de ajedrez, de rompecabezas, de todo. O sea, una Terapias ocupacionales. vejez de lujo, donde iba con una señora que se llama Len, que es la mamá de mi cuñada. Llegaban, iba a visitar a su mamá 3 veces a la semana, 1 horita. ¿Cómo estás, mamá? Bien. La abuelita ahí bien todo tranquila, charlaba, la veía 1 hora y se iba a la casa. Pero esa es una vejez de lujo. Me tocó ver la otra cara Es de la vejez. costoso acá. Me tocó ver la otra cara donde abandonaron a una persona por 7 años, la dejaron en el hospital y nunca más volvieron a verla. Sí. Entonces, nosotros más o menos que, capitán, usted en los próximos, yo le veo en los próximos 15 años, 20 años, va a ser abuelo. El señor ya va a tener más nietos. A mí ya algún punto ya tendré una familia. Por ahí no se ve esa lucecita todavía, pero Lo pensó estará bastante. en nuestras oraciones. Lo pensó bastante. Siempre. Hay que rezar mucho, de verdad. Y ya un día tendrás una familia y todo iba a depender, ¿no? La vejez que tenga, tal vez de la clase de apoyo que has dado. Porque si cosechas, si plantas algo bien y la riegas con amor, va a dar fruto bueno. No generalicemos, pero generalmente va a dar un buen fruto, donde te van a poner atención. Lo que pasa es que en este país también es como una costumbre, por muy bueno que haya sido ese señor, la costumbre es que a cierta edad o él mismo recoge para pagar su nursing home o los hijos lo mandan para allá. Es casi como una norma. No veo muchas familias aquí en los Estados Unidos, familias anglosajonas, donde la persona de mucha edad esté todavía en la casa. Casi siempre los mandan para esos sitios. Entonces, nosotros también a veces estamos aprendiendo Es eso. que ese es un buen punto. Tú dices el anglosajón porque el anglosajón tiene más historia aquí. El latino es nuevo. Entonces los abuelos que van a envejecer aquí, sus pensiones difícilmente van a ser comparadas con las pensiones que van a recibir de los abuelos anglos. El abuelo anglo, por la historia, por todo lo que tienen, obviamente va a terminar recibiendo un poco más. Muchas veces vas a ver que hay abuelos latinos que van a terminar jubilándose con el mínimo, tal vez. Quién sabe cuánto es y no sabe para qué te alcanza. Y no sé qué puedas hacer con ese dinero. Porque si a la renta. Y yo vivía antes en Greenwood, cerca de unos, ¿cómo se llaman estos? Residencias solo para... Assisted homes, assisted living. Solo para el adulto mayor. Y allá afuera decía, o sea, residencia solo para... No me acuerdo cómo es en inglés, cómo le dicen. Pero ya la renta estaba 850. Yo digo, la renta ya 800, si partamos de ahí, la renta 850, los biles de luz, todas esas cosas que van sumando. Y si tienes una renta de 1.500, de 2.000, bueno, ya. Que empezar a ahorrar o a dónde te vas. Es que otra vez volvemos al aspecto cultural, ¿verdad? Si para el latino, yo sé que a lo mejor alguna gente aquí va a estar con emociones encontradas, porque es muy común decir, yo no enviaría a mi papá a una casa de asistencia o a un asilo, o yo no abandonaría a mi madre en un lugar como esos. Entonces, hay gente que se le hace ruido nada más el hecho de pensar. Pero como lo dices bien, Francisco, es un aspecto cultural, es la tendencia aquí para el anglosajón y más ya también en segundas, terceras generaciones latinos. Pero el punto es, creo que si escucho a Francisco, este aspecto de cosechar, cultivar, porque Saúl sí es cierto, o sea, yo puedo haber sido un trabajador, un buen hombre, mis hijos crecieron bien, pero a veces hay situaciones que se nos escapan y que la decisión se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Dónde van a vivir los abuelos en relación, ¿verdad?, con mis hijos? Porque yo puedo traer otro escenario. Llego y me caso y mi esposa no quiere convivir con mis padres y hay tensión. Entonces, y eso es si están aquí. Ahora si están en otro país, o sea, el distanciamiento. Entonces, ¿cómo hay tantos factores que si no estamos atentos terminan cobrando factura? Terminan cobrando factura tarde o temprano. No sé qué se puede hacer más que vivir el presente, pero también escucho esto de prepararme para una vejez. Y creo que aquí el sistema americano sí ayuda con esto.
Ya desde ahorita, ¿verdad? Nos están diciendo en los 30 tienen que pensar en su jubilación, tienen que su 401k, tienen que ver esto, tienen que ver lo otro. Esa parte sí se la doy a este país, ¿verdad? No puedo hablar de otras partes, pero sí se hace más conciencia de qué tipo de vejez quieres tener. Está tocando un tema muy importante. Ese cheque llega bien chiquitito y usted comienza a mirar, pues es que sacaron para acá, para acá, para acá. Pero eso es importante. He notado muchas familias, hermanos hispanos que viven 2 y hasta 3 familias en una sola casa. Muchas veces no pagan el 401k, muchas veces no están recogiendo para su Social Security o los impuestos. Esto lo vamos a pagar después, porque entonces cuando ya nos llegue el momento de ir a un nursing home, pues no vamos a tener, porque es costoso, pero pues para eso se recoge en vida durante todo nuestro trabajo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Ahora podemos ahorrar y mandar para nuestros países, pero yo creo que también hay que ahorrar acá, que del mismo cheque le comiencen a sacar a uno para todos estos beneficios, por eso se llaman beneficios para nuestro futuro, no es solo ahora, para el futuro. Es que es un aspecto de prepararte, es un aspecto de tomar conciencia, y si analizamos un poco la realidad de la comunidad hispana, la mayor parte de la comunidad hispana tienen compañías, son gente que presta servicios, son generalmente negocios, ya sea restaurantes. Porque es una de las formas buenas de tener una identidad, sí, a través de su compañía. Entonces, desde ahí ya tienes que empezar a pensar, ¿no?, en cómo puedo aportar para tener una vejez digna. Para que se le devuelva, porque es que eso es lo que usted aporta, se le va a devolver. Porque si no aportas nada, tampoco te va a llegar mucho. Pero no sé si sea la mayoría, capitán. Si yo pongo a pensar en un grupo de gente que conozco, o sea, sí veo personas que tienen sus propios negocios, pero no sé si la mayoría sobreviven de su propia fuente de ingreso. Más bien creo que los latinos somos una gran porción de este país que está en la clase media baja, con trabajos a veces mal pagados, a veces con pocos beneficios. Poco o nada, porque estamos usando otro seguro social o porque no tenemos manera, ¿verdad?, de ser compensados como deberíamos. Entonces sí creo que hay espacio para poder hacer un análisis de la realidad, ¿verdad? Es decir, empezamos hablando y el tema sigue siendo, bueno, esta relación con los abuelos, pero llegamos al punto de la calidad de vida y qué tipo de preparación puedo estar haciendo si yo en un futuro voy a ser abuelo o si ya tengo a mis abuelos, o sea, porque es dentro del tema de provida, ¿verdad? La muerte desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, pero yo les tengo aquí una pregunta. Hablando de calidad de vida y hablando de todo esto, les voy a hacer una pregunta y quiero que la contesten bien honestamente. A ver. Al grano. Está la señora de 68, 70, 72 años medio enferma y ya le molesta una cosa y la otra y entonces, digamos, mi esposa entonces se va a tener que salir de trabajar para cuidarla, sí, y la calidad de vida ya no es buena, entonces se me va a terminar enfermando mi esposa por cuidar a mi mamá. La calidad de las situaciones y la calidad de nuestra casa ya no es lo mismo porque hay que cuidarla a ella. Entonces, a veces hay que ser práctico, pragmático y decir, bueno, ella va a estar mejor en un nursing home. Y hay que poner el corazón aparte y pensar con la cabeza y decir, bueno, esta señora está enferma y de su enfermedad nos está enfermando a todos. Entonces, muchas veces el nursing home no es algo tan malo. Para eso existen los sitios y hay sitios donde les van a poner más cuidado, donde hay enfermeras, como lo decía Saúl, donde hay doctores. Entonces, no es tan descabellado lo que la mayoría de los anglosajones hacen, de mandar a sus papás a cierta edad para allá, porque pues en realidad allá están bien, ya nos dieron lo que nos tenían que dar, ahora tienen que descansar y tener quien los cuide, pero no necesariamente nosotros. Yo no creo que mi sueño sea llegar a los 60 años para tener que, mami, perdóneme por lo que voy a decir, pero yo no quiero estar ahí 24 horas al lado de una persona que pudiera estar mejor en otra parte con una asistencia que la estén cuidando con todos los servicios médicos, que yo no los voy a tener en mi casa. Entonces, hay que partir ahí un poquitico Pero ¿cuál es la pregunta, capitán Ruiz? Yo también estaba esperando la pregunta. ¿Usted tendría a su suegra 15 años enfermita en su casa o usted haría un esfuercito y la mandaría para un nursing home? ¡Qué momento! Bueno, es que y digo la suegra para ponerla más suave. No, es que me está viendo la suegra. Minuto 42, gracias, de verdad. Gracias, Mira, yo creo que es otro tema y lo podemos tratar, esto del cuidado paliativo. Yo creo que se salen por la tangente. No, yo creo que merece extenderse ese punto porque en el momento en que tú dices enfermedad, creo que ya es terreno pantanoso.
porque hay que definir la enfermedad, ¿verdad? Si alguien tiene una cuestión de Parkinson, si alguien tiene una cuestión de que se le está yendo la memoria y se pierde, si alguien tiene un cáncer o si alguien tiene silla de ruedas, sí, necesitaría tener más información como para tratar de decir en qué momento alguien necesita salir a un lugar especializado para que la atiendan mejor. Pero si el tema es nada más por tener y crear familia, yo, a pesar de que crecí en este país y de que ya me escucharon lo que pienso, yo sí tendría cercas tanto a mis padres como a mis suegros. Y ese cercas puede ser a un lado de la casa, a una cuadra, a 2 horas, porque creo en la necesidad. Tiene que haber esa conexión sí o sí. Es muy de latinos eso, sí. Es culturalmente. De nosotros. Pero bueno, yo quiero aprovechar nomás para decir algunas sugerencias. Creo que la pandemia ha afectado mucho a los abuelitos y no solo por los que ya no están con nosotros. No sé si ustedes tuvieron la experiencia de conocer a familias que perdieron padres y abuelos. Los hay y fue duro. Pero también esta parte de que pues no los visitaban. Sí. Entonces eso vino a causar distanciamiento, ansiedades. Hoy más que nunca creo el adolescente, ya lo hablábamos la semana pasada, está necesitando ayuda de consejería. Yo he tenido bastantes llamadas, aún dentro de las escuelas, decía, Oscar, ¿dónde está la ayuda? ¿No? Porque el adolescente, el niño está teniendo mucha ansiedad. Mi punto es que está en nuestras manos tratar de hacer un esfuerzo extraordinario para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes conecten con el abuelo. Si están en México, aprovechemos el Zoom, el videollamada, que si no entienden el idioma, hagamos lo imposible porque se den, que si viven con nosotros los niños, busquemos otros espacios o maneras de regenerar vida, que no sea lo mismo, lo diario, pero perdemos mucho si nos desconectamos con la raíz. Reactivar esa conexión con los abuelos. Sí, tiene que pasar y esperemos, ¿no? Sembrar conciencia tanto en los padres, porque el padre al final es el puente entre el abuelo y el Sí. nieto. Entonces, Bueno, esperemos que haya sido importante, esperemos que le saquen mucho jugo a todos estos temas y esos que están ya de padres y que se van a alistar para ser abuelos, pues disfruten y prepárense, Y porque gocen. es una etapa muy bonita de su vida. Gracias, capitán. Gracias, Gracias, Stefan. gracias, por este gracias. ejemplo. hasta por el abuelo más bailarín de Indianápolis. El más cool. El más el más cool, el cool. más bailarín. Pura salsa, pura salsa. Saludos, mi gente. Bye bye a todos, Dios los bendiga.